¿Cuáles son los impactos de este teletrabajo sobre la salud? Actuando por intermedio de los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, básicamente, el teletrabajo es un modo de organización del proceso de trabajo. Dispone que el trabajador realiza su labor estando distante físicamente respecto de la sede de su empleador y utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar el trabajo, comunicarse con su empleador, con sus compañeros, así como los clientes o usuarios de la empresa. Pero no cualquiera es seleccionado para trabajar a domicilio, dado que tiene que tener un margen de autonomía. Básicamente los psicólogos de alguna manera detectan, y si las personas tienen un cierto carácter obsesivo para poder cumplir los objetivos fijados, esa persona es un buen candidato para teletrabajar. Entonces, los trabajadores tienen que ser muy flexibles, porque el trabajo cambia permanentemente. Tiene que ser polivalente para pasar de reemplazar a otro trabajador, y entonces puede ser controlado y puede ser vigilado a distancia por estos mecanismos electrónicos. Entonces, el problema es que se dice que el trabajo permitiría conciliar la vida profesional y familiar, y por eso lo preferirían las mujeres, los minusválidos y los jóvenes. Pero finalmente eso termina ampliando la extensión de la jornada total de trabajo de las mujeres, y sobre todo el tiempo de trabajo que no es pago, las tareas domésticas. La duración del tiempo de trabajo supera siempre a lo que está establecido en las normas contractuales. Entonces, a veces lo hacen voluntariamente, digamos, trabajando de noche, haciendo horas extras sin cobrarla, cosa por el estilo, porque hay un sentido de responsabilidad. Entonces, la paradoja es que se trabajan más horas fuera de los horarios de trabajo y sin cobrarla, sin necesidad de que esté presente físicamente el jefe o el supervisor. Pero esto le puede generar conflictos familiares. Y ahora se puede, gracias a Internet, controlar más el trabajo, según los resultados, saber cuál es el tiempo de trabajo. En cuanto a las buenas condiciones para trabajar, digamos, no todos los trabajadores de clase media, digamos, tienen un espacio físico en su casa al abrigo de los ruidos hogareños y con cierta privacidad. No todas las familias tienen un office dentro de su casa. No tienen domicilios tan amplios como para poder destinar un solo local para el home office. Entonces, lo que ocurre es que el trabajo invade la esfera doméstica y puede generar conflictos con el resto de la familia. Incluso ahora conozco casos en disputa porque los chicos tienen que responder por internet de las consignas que le dan los docentes, la disputa por el uso de la única PC disponible. Entonces, el teletrabajo individualiza al trabajador, que es un ser social, y como necesitamos asociarnos con otros, cooperar, transmitir informaciones, aprender, y el teletrabajo dificulta las relaciones presenciales con los compañeros, y obviamente también con la organización sindical. La pantalla y el teléfono celular generan una cierta adicción para seguir conectados. Y cuando el trabajador ha concluido la jornada y le siguen llegando mail o llamados, se siente motivado moralmente y obligado a responder. Mientras que si estuviera en la oficina, en el momento de salir, llega un correo o lo que fuera, cierra la computadora y lo va a contestar el día siguiente. Entonces, que hay como una presión para trabajar horas adicionales que aumentan la fatiga. Entonces, es importante que en los convenios se establezcan normas sobre la duración máxima legal del trabajo y para que su exceso no invada la vida doméstica, la vida familiar. Y también que no se utilicen técnicas de control, software espías. Cuando se pasa del trabajo presencial al teletrabajo, habría que mantener la posibilidad de volver a la situación de trabajo presencial si los trabajadores no se adaptan. Y también hay trabajadores que tienen que conectarse con otros países y hay una diferencia horaria. Y entonces ese trabajador tiene que violentar su ritmo circadiano en detrimento de la salud por las diferencias horarias. Y no siempre eso se considera en la recompensa. Entonces, un ejemplo muy claro es el teletrabajo en la educación. Bueno, básicamente
todos nosotros como docentes o como abuelos o padres conocemos, ¿no? Entonces, la educación, ahora con el uso del teletrabajo para la educación, discrimina. Es decir, no todas las familias de los docentes y de los alumnos disponen de PC o de una conectividad adecuada. Y lo que está ocurriendo es un desgranamiento escolar. Es decir, que no todos los chicos siguen la enseñanza porque o no tienen el PC o porque en la casa no lo pueden ayudar. Entonces cambian las normas de la familia. Los padres se convierten en tutores y educadores, pero sin tener la preparación. Y básicamente, cuando se usa el teletrabajo en la educación, eso permite ahorrar fuerza de trabajo en las instituciones educativas, porque el trabajo se identifica, se hacen cada vez más horas, entonces se requieren menos personal. Entonces, los docentes no tenían ni equipamiento ni la conectividad necesaria y ni estaban preparados para dar clases ahora que tienen que ser más cortas. Preparar el material didáctico, hacer el seguimiento a los alumnos en el aula virtual, bueno, es un aprendizaje muy costoso. Y no todos los alumnos siguen conectados. Y cuando no están conectados, después se tratan de comunicar por mail o por WhatsApp con los docentes en horas fuera de la jornada máxima legal, y eso exige de los docentes un estado de disponibilidad. Entonces, el problema es que esta ejecución del teletrabajo exige estar concentrados, reflexionar, saber elegir, manejar los tiempos, poder controlar las emociones, mantener la empatía con el jefe, con los clientes, con los usuarios. Y eso va a requerir también, cada vez más, una formación permanente, conocimiento de otros idiomas, conocer las nuevas aplicaciones y actualizarse en permanencia. Bueno, entonces, pero de manera irracional, me permito decir esto, se suspendió el programa Conectar Igualdad, que no era perfecto. Faltaba formación, en las escuelas y en los hogares no había siempre conectividad, pero significó un paso positivo, que en estos momentos sería de una extrema necesidad. Y esta interrupción incrementó la desigualdad social para acceder a las nuevas tecnologías sociales, y eso aumenta la desigualdad social. Bueno, ¿cuáles son, voy terminando, los sufrimientos generados por los riesgos psicosociales en los teletrabajadores? Piensen ustedes los que son teletrabajadores que están ahí o conocen a gente. Bueno, ¿cuáles son las tensiones y el estrés debido a la exigencia y a la intensidad del trabajo y eventualmente malas condiciones de trabajo en su domicilio? ¿Cuáles son las restricciones para poder trabajar con un mayor margen de autonomía y de control sobre su proceso de trabajo? Que no haya una división social y técnica del trabajo extrema. ¿Cuáles son los conflictos manifiestos o latentes con el resto de la familia por el uso exclusivo de un espacio confinado y de la computadora? Y también conflictos con los clientes, usuarios, supervisores. La necesidad de controlar las emociones en el trato con los jefes y con los clientes, porque hay que soportar hostigamientos, violencias verbales, incluso el acoso sexual. Y en el teletrabajo hay que saber mentir, hay que saber fingir, hay que saber autocontrolar los elogios, y todo esto tiene un costo. Hay gente que tiene que verse obligado a hacer cosas con las cuales no están de acuerdo. Cuando esta teleactividad entra en conflicto con los principios éticos y nuestra escala de valores. Habíamos dicho las ventas compulsivas. Tener que mentir o ocultar información a los clientes y a los usuarios para salvaguardar la cara de la empresa. Tener la sensación de que se está siendo controlado y vigilado en permanencia, pero no de manera presencial por parte de los supervisores. El sufrimiento que genera cuando la recompensa monetaria recibida está por debajo de este esfuerzo y por la falta de reconocimiento moral o simbólico de su trabajo por parte de la empresa y de la sociedad. Y los trabajadores sufren más la ansiedad, se sienten aislados, son más propensos al burnout, ese agotamiento emocional. Tienen conciencia de culpa porque están perturbando el ritmo y la vida familiar. Y a menudo tienen estos trastornos musculoesqueléticos y cada vez más frecuentes perturbaciones del sueño y del humor. Y sobre todo la incertidumbre y la inseguridad en cuanto a la continuidad de la relación salarial. Porque
básicamente, digamos, dado que el trabajo se ha intensificado, se puede generar un exceso de personal. Y le había dicho que mi experiencia es que muchas veces a esos teletrabajadores viene de alguna manera el empresario y le dice que le ofrece un retiro voluntario jugoso y la posibilidad de trabajar como monotributista autónomo, porque entonces sería empresario, cobraría más, pero básicamente el trabajador cuando escucha eso lo percibe como el anuncio de un despido y acepta ser teletrabajador. Entonces todo hace pensar que la economía y la sociedad vuelven progresivamente a la normalidad, pero a otra normalidad, y que el teletrabajo va a continuar y a expandirse. Y se dan ahora las condiciones para adoptar una política y promover la negociación colectiva sobre este tema y para que el trabajo no provoque los daños psíquicos y mentales a la salud. Y no habría que monetizar el riesgo, sino que hay que cambiar la organización del trabajo. Este problema no se arregla con un aumento, con una prima por riesgo. Y el trabajo, yo diría, para terminar de alguna manera, no es patógeno. Es el trabajo no enferma. Lo que enferman son las malas condiciones de trabajo. Y los riesgos psicosociales en el trabajo pueden también provocar un daño para la salud de los trabajadores. ¿Pero por qué causa esto que para mí es tan claro? De alguna manera, no todos perciben esta relación de causalidad entre el trabajo, la salud y la enfermedad. Bueno, un débil grado de conciencia y de formación de los trabajadores y también de los empleadores. Una experiencia nuestra de los cursos sindicales, pues la gente descubre eso, pero digamos, nadie entiende por qué antes no lo percibía. Hay poca investigación científica, somos muy pocos los que estamos trabajando sobre los riesgos psicosociales en Argentina. Y la pandemia ha demostrado que es un tema de una extrema importancia. Estaba escuchando a un médico hace un rato, justamente antes, y hablaba de lo que está ocurriendo en los hospitales. Bueno, básicamente los riesgos psicosociales en el trabajo son la prioridad. La acción de los lobbies, porque se hace propaganda del teletrabajo, obviamente, porque conviene a las empresas, digamos, de todos nos damos cuenta. Hay médicos del trabajo, ingenieros laborales, que ignoran todas estas cosas o invisibilizan los riesgos. También hay efectos sobre la salud psíquica y mental provocados por estos riesgos, pero que aparecen mucho tiempo después. Es decir, que no es al día siguiente, no es el que se le cae el que está caminando en una cornisa o en una escalera y se cae, se rompe, bueno, ocurre. Los problemas de tipo psicosocial tardan un tiempo en manifestarse. Y en Argentina todavía la vigencia de los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo es todavía muy escasa. Hay excepciones como la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, pero no hay una legislación nacional. La legislación vigente está incompleta, está atrasada y desconoce los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, hay una agenda para los empleadores, para los sindicatos, para los que se ocupan de la gestión del personal, hay una agenda de tareas pendientes para muchos años. Y esto había que enfocarlo para que el futuro del trabajo sea más humano, ya que en algún momento va a terminar la pandemia, la crisis esta que viene va a durar varios años, pero en algún momento la sociedad va a volver a pensar en un trabajo más humano. Entonces, yo espero que estas reflexiones sean de utilidad y que le despierten interés por conocer más, y les agradezco mucho por su atención